Oremos. Amado Dios Padre, que por medio de nuestro Señor Jesucristo el día de Pentecostés derramaste con infinito amor la gracia de tu Santo Espíritu, que es fuente brotante de vida eterna. Hoy, al leer tu palabra, te pedimos humildemente, ven Espíritu Santo, guíanos y concédenos espíritu de discernimiento, sabiduría y revelación, para que podamos conocerte y vivir conforme a tu perfecta y amorosa voluntad. Amén. Capítulo 10 de nuestro curso Las Epístolas Católicas. Muchas gracias por acompañarme. Me da de verdad mucho gusto tener la oportunidad nuevamente de estar con ustedes. Y antes de entrar al estudio de la carta que vamos a ver el día de hoy, que es la de San Judas, pues quiero rogar a ustedes una disculpa, ya que dejé de transmitir durante 3 semanas, lo habrán notado. El motivo, me tuve que someter a una cirugía, me vi un poquito enferma, delicada, pero gracias a Dios, bueno, ya estamos nuevamente aquí, con muchas ganas, con muchas fuerzas, con la gracia de Dios, recuperando la salud. Y bueno, vamos hoy a estudiar la carta de San Judas. Y entonces así, esta carta en el tiempo podemos decir que es la penúltima carta de las cartas católicas que se escriben. ¿Por qué católicas? Ya lo habíamos dicho. Son cartas universales dirigidas a los fieles, a todos los creyentes, los cristianos o los santos o los del camino, como se les decía en aquel tiempo a los que eran creyentes en Jesús. Después se les llamó cristianos, ya lo hemos platicado. Es una carta muy cortita, no vamos a encontrar capítulo 1, capítulo 2, no. Es una carta pequeña, únicamente tiene 25 versículos y es todo el estilo clásico de la carta. Tiene un destinatario, ¿quiénes? A los fieles, ¿sí? Esos son sus destinatarios, un saludo, ¿verdad? Tiene un mensaje central importante, tiene después una recomendación, una exhortación, una despedida. Y esta carta se tuvo reconocimiento pues desde un principio, vamos a hablar del siglo II, ya se le reconocía como escritura. Podemos señalar que el fragmento de Muratori del año 180 ya la reconocía como escritura, y después fue pasando el tiempo, medio caía en duda, en discusión, hasta que finalmente en el año 1545 a 1563 el Concilio de Trento entrega una lista oficial de lo que serían ya los libros canónicos, estableciéndose así que la carta de San Judas era una carta canónica, reconocida por la Iglesia, ¿verdad? Sin embargo, aquí vamos a observar una situación muy importante, y para poderla considerar y entender, pues tenemos que hablar entonces un poquito de lo que es el canon. Nosotros sabemos que el canon, ¿verdad?, es regla, ¿verdad? Eso quiere decir regla o norma. Entonces, el canon de la Iglesia Católica es la regla o la norma de la Iglesia Católica. Y el canon bíblico, la lista de libros que se consideran canónicos, o sea, inspirados, auténtica palabra de Dios, porque son libros inspirados. ¿Y por qué hablo del canon y cómo se estableció y cómo fue considerada carta canónica? Bueno, porque la carta fue escrita mucho tiempo antes. Y cuando esta carta se escribe, obviamente su autor era un judío,
posiblemente palestinense. Por el vocabulario que maneja, era un judío culto, o sea, tenía educación, tenía conocimiento, y por lo mismo era posiblemente de origen griego y judío griego, y por lo mismo conocía la escritura. Para ese entonces, conociendo el autor, la Torá, los escritos, los profetas, todavía no se establecía el canon. El canon se estableció, ¿verdad? Del Antiguo Testamento en el año 325 y muchos años después el canon del Nuevo Testamento. Entonces, cuando el autor escribe esta carta, todavía no se sabía qué libros iban a ser reconocidos como inspirados y por tanto canónicos, palabra de Dios, y cuáles posiblemente cayeran en la situación apócrifa, o sea, libros en los que se tenía duda o no se había podido comprobar que auténticamente fueran libros inspirados, que auténticamente fueran palabra de Dios. Entonces, el autor, cuando escribe esta carta, hace referencia a literatura que ahora ya se considera intertestamentaria, ¿sí? Entonces, no porque quisiera ser rebelde o no la quisiera reconocer, o sí lo quisiera reconocer de más, sino, repito, todavía no se establecía la canonicidad de alguna carta o la calificación de intertestamentaria. Entonces, el autor, cuando escribe la carta, que es canónica, lo hace en base a literatura intertestamentaria. Hace referencias a libros apócrifos que no entraron en el canon, como sería el caso de la carta de Enoc, entre otras que vamos a ir señalando. Entonces, con este comentario previo que quería yo hacer, y es necesario para poder entender la carta, podemos entonces ya hablar un poquito de su autor. ¿Y qué podemos decir de su autor? Bueno, de entradita, la carta de San Judas no la escribió Judas Tadeo. ¿Sí? Muchos pudieran pensar, no, pues la carta de San Judas la escribió nuestro apóstol Judas Tadeo. No. Y mucho menos, pues Judas Iscariote, ¿verdad? Judas Iscariote muere y claro que él no pudo haber sido. Pero Judas tampoco lo fue. Entonces, ¿quién escribe esta carta? Bueno, nosotros nos vamos a poder dar cuenta que esta carta la escribe a un autor, ¿verdad? Anónimo, no sabemos quién, que se hace llamar, ¿verdad? A Judas, hermano de Santiago. ¿Quién era Santiago? Ya lo habíamos señalado cuando vimos la carta de Santiago. Santiago era un pariente de Jesús y que en esa época todos se llamaban hermanos, ¿sí? Todos los que eran familiares se llamaban hermanos. Y Santiago era entonces hermano de Jesús. ¿Por qué? Porque era su pariente. Bueno, el que escribe esta carta, que se hace llamar Judas, se presenta como el hermano de Santiago, ¿sí? Entonces, también conoció a Jesús. Por tanto, que esta carta es pseudoepígrafa, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que está firmada con un nombre que no es la del autor. Permanece en el anonimato. Y posiblemente esta carta, repito, se escribió entre el año 90 y 100 por un palestinense de origen judío, ¿verdad? Griego, ¿verdad? Que manejaba un griego, por lo tanto, el idioma, un buen depurado, tenía buen vocabulario, era una persona culta. Eso es lo que podemos decir del autor. Y entonces, ahora sí, tal vez yéndonos a ver un poquito nuestro material, vamos a ver cómo viene estructurada esta carta. Veamos pantalla. Epístola de San Judas. Judas envía su carta a los fieles en general. Por eso sabemos que es una carta universal, ¿sí? Está dirigida a todos los creyentes.
con el objeto de prevenirlos de los falsos e impíos maestros que se han separado en forma liberal de la doctrina recibida. ¿Qué quiere decir esto? Nuevamente, ¿verdad? Vemos aquí como Judas, al igual que en otras cartas que hemos estudiado con anterioridad, la carta de San Juan, ¿verdad? Vemos la preocupación, ¿verdad? Tanto de este autor, de la carta de Judas, como en las cartas de San Juan, que ha surgido muchos maestros falsos que están contaminando la doctrina, que son impíos, que no reconocen, ¿verdad?, por completo toda la enseñanza de Jesús, sino que toman lo que les parece, les acomoda, les beneficia, empiezan a crear sus propias doctrinas personales y con ello están contaminando, están rompiendo la enseñanza original, auténtica que nos deja Jesús a través de sus apóstoles y que nos transmiten esa tradición apostólica en base a la cual pues debemos nosotros entender que porque fueron testigos, porque lo saben, lo vieron, lo escucharon y los escritos inspirados, sus autores, palabra de Dios, gracias al Espíritu Santo que se derrama sobre ellos, es la verdad. Y eso no se puede cambiar. En esa época, tristemente, vemos como Judas, ¿verdad? Estamos hablando del año 90 a 100, al igual que las cartas anteriores que hemos estudiado, la de Juan también, se preocupaban mucho por esto, porque había falsos profetas, impíos, que estaban contaminando la fe. Bueno, eso es en cuanto a quién iba dirigida y el objeto de la carta. Ahora bien, la estructura en general, veamos pantalla nuevamente. El contenido de la carta. Número 1. Señala la presencia de falsos maestros. Número 2. El juicio divino, ¿verdad?, que refiere la carta, a su vez tiene 4 puntos importantes. Habla de juicio divino, o sea, de juicio de Dios, y esto que significa entonces castigo de Dios, pero refiriendo cómo en la historia Dios ha castigado a los impíos. Después habla de los pecados de los herejes. Después nos va a dar un ejemplo del juicio divino. Y por último nos va a decir las predicciones de Enoc a los impíos. Estas predicciones de Enoc, ¿verdad?, se refiere a libros que no están dentro del canon, como ya lo habíamos dicho, ¿sí? Que puede ser o es ya hoy por hoy un libro apócrifo. Como punto número 3, refiriendo el contenido de la carta, vemos que tiene una exhortación a los fieles. Y esta exhortación a los fieles pues tiene un momento en el que refiere la enseñanza de los apóstoles y después la fe, la oración y la caridad. Estos, en términos generales, este sería el contenido de la carta. Ahora bien, entrando a ser en preparación para comprender mejor la carta, vamos a entrar a hacer una referencia muy breve, desde luego, de lo que ha sido el castigo de Dios en la historia. Y aquí vamos a ver algunas situaciones en las que Dios ha actuado de manera frontal y directa para corregir, para mostrar la mala conducta en la que incurren aquellos que se decían pueblo de Dios. Y estoy hablando pues por ejemplo, de Coré. ¿Qué podemos decir de Coré? Bueno, Coré era un hebreo que sale de la esclavitud siguiendo a Moisés, que es el que logra la liberación del pueblo judío de Egipto, de la esclavitud. Salen en esa caravana, cruzan el río Jordán y llegan al desierto del Sinaí. Y ahí en el desierto del Sinaí, bueno, ya empiezan las quejas, las inconformidades, que les tenían mucho calor, que tenían hambre, que no tenían agua.
olvidándosele al pueblo los portentos que había hecho Yahvé Dios, mostrando su amor, su protección hacia el pueblo judío. El simple hecho de haber mandado las 10 plagas para que lograran la libertad, haber abierto el mar rojo para que pasaran, ¿sí? Haberles dado el maná para que no murieran de hambre, haber vuelto el agua salada en dulce, o haberles dado agua de la roca que golpea a Moisés. Portentos que estaban ocurriendo, de los que estaban siendo testigos, y que sin embargo Coré, faltando a la fe, faltando al reconocimiento y a la obediencia que debía haber seguido, se sublevó. ¿Y qué hizo? Fue contra Moisés, contra su liderazgo, contra la autoridad que Dios le estaba dando para ser, ¿verdad?, aquel que guiara al pueblo de Dios hacia la tierra prometida, ¿sí? Con la posición que tenía de líder, de dirigente, y su hermano, ¿verdad?, con el carácter de sacerdote, y el servicio que tenían que dar en el templo. Entonces, que ambos, tanto Moisés como su hermano, pues eran de la tribu levita, ¿sí? Que por disposición de Dios eran los que llevaban a cabo, ¿verdad?, el servicio en el templo. Eran oficialmente por designio de Dios los que servían en el templo, los que entraban al Santísimo o Santorum, que era el tabernáculo, a la presencia de Dios, entraba Moisés, ¿no? Entonces Coré dice, bueno, ¿y por qué nada más él o su hermano? Entonces se rebela en contra de Moisés, y cuando esto ya se convierte en una rebelión grande que puede causar separación, división y pérdida, ¿verdad?, de lo que eran las tribus del pueblo de Dios, que eran los hebreos, las 12 tribus, podían verse afectadas gravemente por este movimiento de división que estaba provocando Coré. Dios lo castiga. Dios lo castiga, y lo vamos a ver más adelante. Se abre la tierra, traga a los que se estaban sublevando en contra de Moisés como castigo. Bien, otro momento en el que vemos que Dios castiga, veamos pantalla para que se vaya comprendiendo mejor, porque aquí vamos a entrar ya a lo que es literatura intertestamentario. Ahora vamos a ver el siguiente, que sería el libro intertestamentario de Enoc, y el libro apócrifo Testamento de Neftalí, ¿sí? Son dos escritos diferentes, el de Enoc y el Testamento de Neftalí. En este caso se refiere el castigo de Dios a los nefilims, o sea, a los llamados hijos de Dios. ¿Por qué? Por haber faltado a su naturaleza y voluntad de Dios al haberse unido con mujeres humanas. ¿Sí? Esta situación se refiere muy brevemente, no da más explicación, lo encontramos en Génesis, cuando se habla de los nefilims, hijos de Dios. ¿Y qué son? Eran ángeles caídos, vamos a decirlo, ¿sí? Ángeles que desobedeciendo a Dios, yendo en contra de su voluntad, siendo ángeles, se unieron a mujeres humanas, y que esta unión fue desagradable a Dios. ¿Por qué? Porque estos ángeles caídos, estos hijos de Dios, pero que eran caídos, eran los nefilins, como lo refiere la Biblia, habían tenido relaciones sexuales con mujeres humanas, y habían nacido de esa unión gigantes, ¿sí? Que la historia los reconocía, gigantes enormes con fuerza descomunal, que causaban mucho daño, por naturaleza violentos, en fin. Entonces, bueno,
Dios castigó. Dios castigó a estos llamados hijos de Dios, o nefilins, como se le mencionan aquí muy brevemente en nuestra escritura, y los envió al castigo, ¿verdad? Desterrándolos, arrojándolos a esperar el juicio final. Entonces, esto es con relación al libro de Enoc, y verdad, y el testamento de Neftalí, donde encontramos la referencia en la cual se basa Judas para escribir esta carta, ¿no? Y hacer referencia a lo que era el castigo de Dios. Bien, otra ocasión más en la que vemos el castigo de Dios, el caso de Sodoma y Gomorra, ciudades de fornicación, ciudades de idolatría, ciudades por demás dadas a los placeres y desde luego ofendiendo a Dios, actuando sin ningún recato. Sodoma y Gomorra fueron destruidas, nosotros lo sabemos. Más adelante vamos a verlo como Judas refiere esto. Y por último, aquí encontramos nuevamente la base por la cual refiere Judas este castigo de Sodoma y Gomorra. Veamos pantalla nuevamente y puedo leer. Sodoma y Gomorra fueron 2 ciudades destruidas por Dios en castigo a sus habitantes por haber fornicado y haber deseado ir tras una carne diferente. Ahorita vamos a explicar lo que es esto de una carne diferente. Y esto lo podemos ver en Génesis, capítulo 19, 4-25, que obviamente es libro que lo encontramos en la Biblia, está dentro del canon, y en el libro apócrifo, aquí sí es la referencia que podemos dar, es el testamento de Neftalí. El testamento de Neftalí, que no está en el canon, es un escrito apócrifo. En base a estos dos es que el autor, Judas, el autor de la carta que estudiamos, está hablando del castigo de Dios. Y por último, sigamos viendo pantalla, el ángel, otra ocasión en la que se da un castigo, es cuando, o más que un castigo, más bien aquí vamos a ver cómo reacciona el ángel, o el arcángel, mejor dicho, el arcángel Miguel. Cuando muere Moisés, según literatura apócrifa, el arcángel San Miguel luchó contra un ser oscuro, maligno, luchó contra él por el cuerpo de Moisés, una vez que él ya había fallecido. ¿Y dónde encontramos esta referencia? Bueno, esta referencia lo encontramos en un libro apócrifo apocalíptico. Veamos pantalla. ¿Sí? Parte final, párrafo final de la pantalla dice: el arcángel Miguel luchó con seres oscuros por el cuerpo de Moisés y fueron arrojados en castigo divino según las tradiciones del Antiguo Testamento. Véase el libro apócrifo apocalíptico de la Asunción de Moisés. En este libro apócrifo se relata cómo el arcángel Miguel pelea con un ser maligno, ¿verdad?, por el cuerpo de Moisés. Bueno, en base a todo lo que acabo de explicar, ¿sí?, de castigos en la historia que Dios ha dado, de libros de la Biblia, como es Génesis, o de libros apócrifos o intertestamentarios, como sería el testamento de Neftalí o el libro de Enoc, o también el de la Asunción de Moisés, que son libros apócrifos. Es en base a estos que el autor, ¿verdad?, se inspira para dar ejemplos, para explicar el mensaje que quiere llevar en su carta, para que
estén enterados de cómo deben estar preparados contra los falsos maestros, no caer en sus engaños, porque advierte que pueden ser castigados, y finalmente exhorta a que se mantengan en la fe, en el amor, en la caridad. Entonces, con esta explicación entramos ahora sí ya de lleno a la lectura de nuestra carta, y espero podamos comprenderla mejor. Y así dice, como siempre, ya lo saben, el texto en color rojo es la cita textual, como lo señala la Biblia, y lo que vemos a la derecha en color o en ilustración, bueno, pues es para poder dar un poquito de más luz y que se entienda lo que estamos leyendo de nuestra, en este caso, epístola de San Judas, carta católica. Y dice así: saludo. Versículo 1. Judas, o sea, el que escribe la carta, que ya sabemos que es un nombre que se da, no es su verdadero nombre, así se hace llamar Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Santiago, a los que han sido llamados, amados de Dios Padre y guardados para Jesucristo. A vosotros, misericordia, paz y amor abundantes. ¿Qué podemos rápidamente comentar de este versículo 1 y 2? Bueno, pues veamos qué dice aquí en el texto amarillo-negro. Dice: la carta se dirige a los fieles cristianos en general que conocen las tradiciones judías, y es por eso que esta carta refiere textos que en su tiempo eran parte de su fe y guía espiritual. El término siervo, porque aquí vemos en el versículo 1 que dice Judas, siervo de Jesucristo. ¿Por qué dice el autor que él es un siervo? Bueno, porque el término siervo es un título de honor. Se consideraba como un título de honor. Moisés era siervo o fue siervo, pero al mismo tiempo tiene un doble significado. Y también el término siervo tiene una condición de servicio, como nos los enseñó nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Que él servía al Padre, ¿verdad? Es una condición de servicio, de amor, de dar, eso es. Pasemos al versículo 3. Doy lectura. Veamos pantalla. Motivo de la carta, versículo 3. Queridos, tenía yo mucho empeño en escribiros acerca de nuestra común salvación, y me he visto en la necesidad de hacerlo para exhortarlos a combatir por la fe que han sido transmitida a los santos. Los santos son los que creen en Jesucristo. Así se les llamaba en un principio, santos o los del camino. Ya tiempo después se les empezó a llamar cristianos, pero en un principio se les llamaba santos. Entonces, retomando, dice, para exhortarlos a combatir por la fe que han sido transmitida a los santos de una vez para siempre. Versículo 4. Porque se han introducido solapadamente algunos que hace tiempo la Escritura señaló ya para esta sentencia. Son impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único dueño y Señor nuestro, Jesucristo. ¿Sí? Aquí lo estamos ilustrando. Es la herejía, ¿verdad? Herejía es una palabra griega que se traduce como yo elijo. Eso quiere decir herejía. Yo elijo. Entonces, un hereje es el que elige no creer, ¿verdad? No creer en la palabra de Dios, no creer en Dios, total y absolutamente o parcialmente, como lo estaban haciendo en esta ocasión. Si no están aceptando la enseñanza de Jesucristo en su forma auténtica, original, pura, como la enseñó Jesucristo,
y fue transmitida a los apóstoles, y estos a su vez la transmiten, la tradición apostólica de la iglesia, y en este caso estos maestros no la aceptan, eligen no aceptarla por completo, original, pura, y la empiezan a rechazar en partes, a modificarla, a adulterarla, a contaminarla, están cayendo en herejía. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir herejía? Yo elegí no creer esto, elegí cambiar esto, elegí modificarlo, elegí creer a medias. Eso es una herejía. ¿Sí? Bueno, esto obviamente no es agradable a Dios. Falsos profetas que desvían a aquellos que están buscando conocer la verdad y caen en sus manos. ¿Y qué les provocan a esos maestros? Que provocan ceguera a aquellos que les quieren enseñar la luz. Los hacen salir de la verdad, les provocan ceguera, y con eso empiezan a manipularlos, empiezan a controlarlos, empiezan a beneficiarse ellos con sus enseñanzas, ¿verdad? ¿Qué es lo que les conviene? Entonces, estos son los falsos maestros, los impíos, como los llama aquí el autor de la carta de Judas. Veamos. Vayamos ahora, estamos ya en el versículo 5 de la epístola de Judas, y refiere los falsos doctores, el castigo que les amenaza. ¿Sí? Demos lectura. Versículo 5. Quiero recordaros a vosotros que ya habéis aprendido todo esto de una vez para siempre, que el Señor, habiendo liberado al pueblo de la tierra de Egipto, destruyó después a los que no creyeron, y además que a los ángeles que no mantuvieron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los tiene guardados con ligaduras eternas bajo tinieblas, para el juicio del gran día. Y lo mismo Sodoma y Gomorra, y las ciudades vecinas, que como ellos fornicaron y se fueron tras una carne diferente, padeciendo la pena de un fuego eterno, sirven de ejemplo. Aquí está. Esta parte que estamos leyendo precisamente es en donde encontramos que el autor, para explicar el castigo que les va a venir a los impíos, explica esto dando como ejemplo los anteriores castigos que se han dado en la historia, y refiere, ¿verdad?, el castigo de Coré, en la situación de aquellos ángeles que se unieron a mujeres, y el castigo que les vino a ellos, y el castigo que le vino a Sodoma. Lo podemos estar viendo en pantalla, el ejemplo de esto. Observemos, dice en un texto verde: como ejemplo y advertencia refiere 3 castigos de Dios. Y aquí estamos viendo en la primera ilustración cómo se está abriendo la tierra. Se tragó a Coré por haberse sublevado, por haber querido combatir el liderazgo de Moisés. Se abre la tierra y fue tragado él con sus familias, con varias tribus que ya estaban insurrectos, ¿verdad? En la ilustración de abajo estamos viendo a un gigante ahí, ¿verdad? Bueno, este fue el producto de la unión de mujeres humanas con los hijos de Dios, como se les refiere en los libros apócrifos. Estamos viendo aquí que nacen los grandes gigantes de la historia. Eran resultado de los ángeles que se habían unido con mujeres. Estos eran los hijos que tenían, y eran crueles, sanguinarios, violentos, causaron mucho daño. Y por último estamos viendo una ilustración ahí de cómo cae el fuego sobre Sodoma. Todos estos, ¿verdad?, fueron castigados. Sodoma, ¿verdad?, con el fuego. Los ángeles que se unieron a mujeres fueron enviados también desterrados para esperar el juicio del gran día, y
Core, bueno, fue tragado por la tierra junto con todos los que le siguieron o se sublevaron a Moisés. Bien, continuamos y veamos nuestra siguiente diapositiva para darle lectura al versículo 8 de la epístola de Judas, donde habla de blasfemias. Y dice, sus blasfemias. ¿De quién? Pues de los impíos. Y dice, igualmente estos, a pesar de todo, alucinados en sus delirios, manchan la carne, desprecian el señorío e injurian a las glorias. En cambio, el arcángel Miguel, cuando altercaba con el diablo disputándose el cuerpo de Moisés, no se atrevió a pronunciar contra él juicio injurioso, sino que dijo, que te castigue el Señor. Pero estos injurian lo que ignoran y se corrompen en las cosas que como animales irracionales conocen por instinto. Bueno, ¿qué son las glorias? Los ángeles de luz. Son seres celestes. Cuando dice glorias, dice injurian, desprecian el señorío y injurian a las glorias. ¿Quién es el señorío? Pues es obviamente nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? O sea, aquí se refiere que desprecian a Jesucristo y que además injurian a los ángeles. Eso quiere decir. En cambio, dice, vean cómo el arcángel Miguel ni siquiera emite juicio. Es tan respetuoso de Dios, sabe que el juicio le corresponde a Dios, que el arcángel Miguel, cuando peleó con Satanás, con el diablo, por el cuerpo de Moisés, ni siquiera lo injurió, ni le dio una maldición. El arcángel Miguel, un ángel, un arcángel, un ser celeste de luz, ¿verdad? En amor a Dios, simplemente dijo que te castigue el Señor. Fue todo. Dice, así es como debe de actuar, ¿verdad? Una persona que es de Dios, reconociendo el señorío de nuestro Señor Jesucristo, el poder, el amor que le debemos del poder que tiene Dios y el amor que le debemos demostrar a Dios. A Él le corresponde el juicio, no a nosotros. ¿Y por qué actúan así? Dice, bueno, pues porque no saben lo que están desconociendo, ¿verdad? Reaccionan como animales irracionales, por instinto. Dice, no se percatan, no se imaginan el daño que se están provocando y el daño que están provocando. O sea, no están reaccionando de manera inteligente, amorosa, humana, razonada, sino de manera brutal, animal, irracional, ¿no? Porque no saben, no conocen, no entienden lo grave de esto. Para entender esto, doy lectura. Dice, a pesar de haber recibido la gracia de la fe, se desviaron, injurian lo que ignoran y se corrompen. ¿De quién está hablando? De los falsos maestros que están surgiendo. Los impíos desconocen el magisterio de la iglesia. ¿Sí? Y cuando habla de los falsos maestros, dice que incurren en 3 pecados. Dice, ¿qué están haciendo estos falsos maestros? Están cayendo en 3 pecados. Veamos pantalla. Primero, pecado de carne, como el de los ángeles caídos y los sodomitas. ¿Qué pasó? ¿Por qué pecado de carne? Ya dijimos, porque eran ciudades de fornicación, de desorden, de placeres desenfrenados. Y cuando Dios envía a los ángeles para destruir la ciudad de Sodoma y Gomorra, entraron bajo una apariencia de seres humanos. Y nosotros sabemos que llegaron a casa de Lot, ¿sí? No puedo regresarme mucho a explicar esto, pero bueno, Lot era sobrino de Abraham. Entonces, cuando Abraham sabe que los ángeles van a ir a destruir a Sodoma, pues obviamente Abraham se preocupa porque dice, es que ahí está mi sobrino Lot.
y empieza a pedirle a Dios a través de los ángeles, pues que no destruya Sodoma. ¿Sí? Que qué tal si hay hombres justos, y empieza diciendo, ¿qué tal si hay tantos, creo que 50 hombres justos? Y Dios dice, si hay 50 hombres justos, no destruyó Sodoma. Bueno, y si hay 40, y si hay 30, y si hay 20, y Dios dice, ok, no destruyó Sodoma. Pero, ¿qué sucede? Que llega, me parece que dice, si hay 10 que sean justos, Dios le dice, no destruyó Sodoma. Pero Lot tenía únicamente a su esposa y a 2 hijas, o sea, eran 4. Entonces, ¿qué creen que pasó? Destruyó Dios en castigo a la fornicación, a los placeres desenfrenados, a la corrupción total y absoluta en la que vivían. Fue destruido Sodoma. Lot fue salvado, El ángel, 2 ángeles que llegan a casa del sobrino de Lot, lo sacan. Pero ¿qué sucede? Que cuando estos 2 ángeles llegan a Sodoma, los habitantes de Sodoma, viendo a los ángeles, que no sabían que eran ángeles, tenían apariencia humana, ¿qué creen? Quisieron abusar de ellos. Sí, abusar sexualmente. Quisieron tomar carne distinta. ¿Saben? A eso se refiere este pasaje, ¿verdad? Lo que estábamos tomando en cuenta. Entonces esto, obviamente, era una ofensa para Dios, era algo que no podía tolerar y que se sumaba a los grandes delitos sexuales en los que ya estaba incurriendo los habitantes, en este caso específico Sodoma, que o lo mismo ocurrió con Gomorra. Entonces, bueno, fueron destruidos porque, como decimos, cayeron en pecado de carne como el de los ángeles caídos y los sodomitas. Segundo pecado, desprecio de la soberanía de Jesús y de su juicio contra los pecadores. Cuidado, ¿sí? Cuidado con que desprecies la soberanía, el poder, el reconocimiento de señores, rey de reyes, justo juez que debemos de saber que tiene Jesús, porque de eso goza. Es el justo juez con soberanía, rey de reyes, ¿verdad? Bueno, además de hijo unigenes, sacerdote eterno, en fin, ¿no? Pero aquí cuidado, porque el juicio viene y le corresponde a Jesús. ¿Y contra quién va? Contra los pecadores, ¿verdad? Después, tercer pecado, las blasfemias contra las glorias. ¿Quiénes son las glorias? Ya dijimos, son los seres celestes o ángeles de Dios. Para entender esto, repito, tendríamos que ver el libro apócrifo, apocalíptico, sobre la asunción de Moisés. Pasemos a la siguiente lámina, damos lectura. Versículo 11. Su perversidad. Ay de ellos, porque se han ido por el camino de Caín, y por un salario se han abandonado al descarrío de Balán, y han parecido en la rebelión de Core. Estos son una mancha cuando banquetean desvergonzadamente en vuestras agapes y se apacientan a sí mismos. Son nubes sin agua, zarandeadas por el viento, árboles de otoño sin fruto, dos veces muertos, arrancados de raíz. Son olas salvajes del mar que echan la espuma de su propia vergüenza, estrellas errantes a quien está reservada la oscuridad de las tinieblas para siempre. Enoc, el séptimo después de Adán, profetizó ya sobre ellos. Mirad, el Señor ha venido con sus santas miriadas para realizar el juicio contra todos y dejar convictos a todos los impíos de todas las obras de impiedad que realizaron y de todas las palabras duras que hablaron contra él los pecadores impíos. Estos son unos murmuradores descontentos de su suerte, que viven según sus pasiones, cuya boca dice palabras
altisonantes que adulan por interés. Bueno, yo los invito a que le vuelvan a dar lectura a esta carta de Judas, toda desde luego, pero detenidamente en el versículo 11 a 13. ¿Saben qué? Es una forma muy poética, de verdad, una forma muy poética de hablar primero de lo que es ser impío, de lo que es la herejía, de cómo viven, qué sienten, cómo reaccionan, cómo los ven y cómo se ven ellos mismos. Es una forma muy elegante, suena hasta a poema, desde luego no poema de amor, sino un poema en el que señala el desprecio que provocan, la aberración, lo evidentemente errado y equivocado. En estos versículos encontramos la forma muy elegante y poética de desprecio, ¿verdad? Porque, bueno, hay poemas de amor, de dolor, de desprecio. Bueno, de verdad, deténganse a leer nuevamente esto y caramba, se van a encontrar el sentimiento de que nunca quisiéramos estar en una situación como la de los impíos, los herejes, ¿sí? Por cómo se ven, por cómo los ven, por cómo reaccionan, por cómo viven, por esa oscuridad y vacío, daño, por donde van pasando, van regando mal, ¿no? Y para esto, ¿verdad? Vamos a ver nuestra siguiente lámina. Miren, si nosotros vemos Génesis capítulo 4 versículo 8, Caín dijo a su hermano Abel, vamos afuera. Y cuando estaban en el campo, se lanzó Caín contra su hermano Abel y lo mató. ¿Qué podemos pensar de esto? Cuando un hermano mata al otro por celos, por envidia, por odio, que un hermano acabe con la vida del otro hermano, ¿no? ¿Cómo se puede sentir después? ¿Cómo lo pueden ver después las demás personas? ¿Cómo viven? ¿Cómo caminan todos los días y respiran? ¿Sí? Esto lo estoy explicando para que se entienda mejor, ¿verdad? Los versículos que anteriormente leímos del 11 al 16. Y después, en Números, versículos 22, perdón, en el libro canónico de la Biblia, Números capítulo 22, versículo 7 dice, fueron los ancianos de Moab a los ancianos de Madián con la paga del vaticinio en sus manos. Llegaron donde Balaam y le dijeron las palabras de Balac, o sea, lo que ya referí, ¿no? El castigo que tuvo Balaam por haber recibido soborno para maldecir al pueblo de Dios. Entonces, aquí Dios lo reprime. Y también en el mismo libro de Números, capítulo 16, versículo 19, nos refiere a Coré y dice, Coré convocó contra estos a toda la comunidad a la puerta de la tienda del encuentro, o sea, el tabernáculo, y se apareció la gloria de Yahvé a toda la comunidad. Habló Yahvé a Moisés y a Aarón, o sea, a su hermano, y le dijo, apartaos de esa comunidad, que los voy a devorar en un instante. Y sí, se los devoró, La tierra se abrió y fueron tragados por la tierra. Continuando con los pecados de los impíos. La carta nos dice, si nosotros le damos lectura al versículo 16 de la carta, dice que los impíos en su perversidad son murmuradores, están descontentos todo el tiempo,
descontentos con su vida, su suerte, su actuar, su situación, nunca están satisfechos. Entonces son murmuradores, están descontentos, viven según sus pasiones, en una vida desenfrenada, su boca, bueno, dice palabras altisonantes. Fíjense, no dije antisonantes, dije altisonantes. Ahorita voy a explicar lo que es eso. Y adulan por interés, o sea, son hipócritas, ¿no? Le están tratando bien a ciertas personas porque les conviene, son aduladores porque traen interés. Y esto lo podemos ilustrar en la lámina que estamos viendo en pantalla. Los pecadores impíos son murmuradores, ahí lo tenemos ilustrado, descontentos de su suerte, o sea, nunca les parece cómo viven, qué les sucede, no están satisfechos, están descontentos. Viven en pasiones desenfrenadas, no hay medida, no hay regla, no hay límite, no hay respeto. Mientras más te diviertas, mejor la pases, no importa, aunque dañes, aunque puedas dañar o dañarte, aunque faltes a la moral, a los valores, a Dios, vida desenfrenada. Y de esto nos puede hablar un poquito más Gálatas en su capítulo 5, versículos 19 a 21. Después, son petulantes. ¿Qué quiere decir esto? Que son, hablan con palabras altisonantes. ¿Qué quiere decir? Que son petulantes. Se atreven, son atrevidos, descarados, engreídos, viven en fatuidad, se dan ínfulas, son insolentes, jactanciosos, son pedantes y presumidos. Todo eso es ser altisonante, o sea, se sienten alto por demás, encima de todos, sin medida, todo para ellos. Y por último, ¿verdad? Adulan por interés, apapachan, abrazan, se ríen, tratan a la gente de manera especial por interés, son aduladores. Esos son los impíos. ¿Y quiénes eran impíos? Los falsos maestros. Así actuaban, ¿verdad? Así actuaban. Murmuradores, descontentos con su suerte, vivían según sus pasiones, hablaban con altisonantes, o sea, eran petulantes y eran aduladores. Bien, pasemos a nuestra siguiente lámina. Estamos ya en el versículo 17 y es una exhortación. Aquí el autor, ¿verdad?, está exhortando a los fieles y la enseñanza de los apóstoles. Versículo 17. En cambio vosotros, queridos, acordaos de las predicciones de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Ellos os decían, al fin de los tiempos aparecerán hombres sarcásticos que vivirán según sus propias pasiones impías. Estos son los que crean divisiones, viven una vida solo natural sin tener el espíritu. Y bueno, veamos la lámina, estoy aquí ilustrando, ¿verdad? La conducta de hombres impíos. Crean divisiones, ¿sí? En la iglesia, pero no solo en la iglesia, en su casa, en donde por donde pasan, ¿no? Pero principal y más gravemente crean división en la iglesia. ¿Por qué? Porque están tratando de cambiar la doctrina, contaminarla, aceptar lo que ellos creen y que los demás lo hagan igual, ¿no? Entonces hay divisiones, están quebrantando la iglesia y eso es gravísimo. Viven una vida solo natural, o sea, a gusto, ¿no? Como me siento bien y claro, siempre buscando la satisfacción, el placer, la ambición, la comodidad, la conveniencia, una vida desenfrenada, sin límites.
Y con esto, bueno, estamos ilustrando lo que es la exhortación que hace nuestro autor de la carta a los fieles, según deben actuar la enseñanza de los apóstoles. Pasando a nuestra siguiente lámina, vienen aquí ahora los deberes de la caridad. Versículo 20. Pero vosotros, ¿a quién está diciendo? A los fieles, ¿sí? A los que les está dando la recomendación. Pero vosotros, queridos, edificaos sobre vuestra santísima fe y orando en el Espíritu Santo. Manteneos en la caridad de Dios, aguardando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Así manténganse. Pero viene después el versículo 22. A unos, a los que vacilan y tratan, vuelvo a empezar, versículo 22. A unos, a los que vacilan, tratad de convencerlos. A otros, tratad de salvarlos, arrancándolos del fuego. Y a otros, mostrarles misericordia con cautela, odiando incluso la túnica manchada por su carne. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, les está primero, ya dijimos, que vivan en la fe, orando, ¿sí? Que vivan buscando en oración el Espíritu Santo. Pero al mismo tiempo, veamos las ilustraciones, que nos demos cuenta que hay personas en peligro de castigo de Dios. Pero hay niveles. Vamos a encontrar 3 tipos de personas y les está recomendando a los fieles que puede ser que se encuentren un tipo de personas que estén con duda, que vacilen, que no tengan bien afianzada la fe en Dios y que puedan cambiar o caer ya en herejía. A esos que todavía vacilan, ¿qué les está diciendo? Trata de afianzar su fe. No dejes que, o más bien procura, porque pues no dejar, no tampoco, ¿verdad? Procura afianzar su fe, que no vacilen, al contrario, aliméntalos, oriéntalos espiritualmente para que en lugar de vacilar y estar en duda, se afiancen en la fe. Ahora, puede haber otros, número 2, a otros trátalos de salvar, arrancándolos del maligno. O sea, aquí les está diciendo que se van a encontrar, pueden ser que los fieles encuentren un segundo tipo de personas, no solamente que están dudosos y vacilando en la fe, sino que ya, de verdad, ya no la tienen. Ya cayeron en una situación en la que ya no creen, ya no tienen fe y obviamente se van a condenar. Dice, a esos trata de salvarlos, trata de rescatarlos, ¿verdad? Arrancándolos del maligno. O sea, háblales, llámalos, hazles saber que van camino a la perdición. Trata de rescatarlos y que regresen, que vuelvan a la fe. Tratemos de hacerlo. Pero también dice, y va a haber otros. Va a haber otros y esos sí ya están perdidos, pero ¿saben por qué? Porque les gusta. Es la diferencia con los anteriores. Los anteriores posiblemente ya perdieron la fe, ya extraviaron el camino, pero no se están dando cuenta de lo que está sucediendo, que van camino a la condenación, pero no lo hacen tanto por su placer, sino porque no supieron encontrar el camino y se perdieron. Y están condenados o pueden estar condenados, pero todavía se pueden rescatar. Pero hay otros que no se van a poder rescatar porque ya les gustó, porque saben que están actuando en falta a Dios, en ofensa a Dios, en falta de integridad ante Dios, pero les gusta, lo disfrutan, lo buscan, no quieren cambiar, no les importa. Dice, a esos, mira, velos con misericordia,
pero no por eso, aunque los trates con misericordia, no por eso aceptes sus conductas. No con eso compartas con ellos algún tipo de pensar. No con ellos te hagas amigo o te hagas colega y toleres o solapes esa forma de pensar de manera hereje o de conductas impías. No lo permitas. Tenles respeto, misericordia, son seres humanos, pero ni siquiera aceptes, ¿verdad? Como dice aquí, compartir con ellos nada. Simplemente respeta y pide misericordia, siente misericordia por ellos, trátalos con misericordia, pero hasta ahí. Eso es lo que nos está diciendo este versículo 20 al 23. Y por último, ¿verdad? Tenemos una doxología, que es con lo que termina la carta. ¿Qué es una doxología? Es una alabanza a Dios. Es un enunciado en el que uno alaba a Dios, le da gloria a Dios. Con esto, que es una doxología, termina la carta con una alabanza a Dios dándole la gloria. Y dice así, doxología, versículo 24. Al que es capaz de guardaros inmunes de caída y de presentaros sin tacha ante su gloria con alegría, al Dios único nuestro Salvador, por medio de Jesucristo nuestro Señor, gloria, majestad, fuerza y poder, antes de todo tiempo, ahora y por todos los siglos. Amén. Gloria, alabanza a Dios, ¿verdad? A nuestro Señor Jesucristo, porque Jesucristo nos los dijo, ¿verdad? He aquí que yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y sabemos que nuestro Señor Jesucristo es Rey de Reyes, justo juez, y pues va a ser juicio. Un día va a ser juicio. Mientras tanto, obedezcamos, amemos, tengamos caridad, oremos, tratemos de rescatar a aquellos que pueden estar perdidos, tratemos de reforzar en la fe a aquellos que puedan vacilar, reconozcamos que todos los impíos, los herejes, van a tener castigo. La historia nos los está mostrando. Dios ha castigado a aquellos que le cometen ofensa y que caen en pecado. Manteneos siempre entonces en el amor, en la caridad, en la oración. Esta es nuestra epístola de San Judas. Con esto estamos terminando esta carta, muy chiquita, 25 versículos. Muchas gracias y como siempre dejo con ustedes un pequeño video que nos ayude a reflexionar, a meditar, a orar con esta carta. Nos vemos en nuestro siguiente capítulo 11, en el que empezaremos a estudiar la última de las cartas católicas, que cronológicamente fue la última que se estudió, es la segunda carta de San Pedro. Muchas gracias. Ebenu Shalom Aleichem. Y aquel que es poderoso para guardarte sin caer y de presentarte sin mancha delante de su gloria feliz. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la
eternidad. Amén. Y aquel que es poderoso para guardarnos sin caer y de presentarnos sin mancha delante de su gloria feliz. Al único Dios, nuestro Salvador, Jesucristo nuestro Señor, sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Sea la gloria y la majestad, dominio y la potestad, desde ahora hasta la eternidad. Amén. Desde ahora hasta la eternidad. Amén. Desde ahora